vamos a ir al tema Julieta Prandi. Bueno, este fin de semana nos enteramos a través de su palabra de que pudo recuperar por la vía de la justicia la casa donde vivían sus hijos, ¿no? La casa, el hogar conyugal, claro, la casa familiar, y que cuando entró a esta casa la encontró devastada. Devastada es la palabra. Así que vamos a hablar con la abogada de Julieta Prandi, que está en línea ya. ¿La puedo saludar? Doctora Marina Calabró la saluda. ¿Cómo le va? Aquí Los Confrontados. Queremos hablar con usted. Sé que está apurada porque sé que tiene una reunión con Julieta ahora. Por eso, si le parece, me gustaría empezar por ahí. Un ratito, ¿cómo le va? sí. Sí. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, nosotros la escuchamos. ¿Usted no nos escucha? ¿Cómo estás? Bien, bien, doctora. Bueno, nos sorprendió... Sí, perfecto, las escucho perfecto. Nos sorprendió esta declaración de Julieta, esto de confirmar que recuperó su casa, pero la encontró devastada. Estaba totalmente, sí, abandonada, esa es la palabra, sin muebles, sin nada de lo que estaba dentro, con muchas refacciones para hacer para poder habitarla nuevamente con sus hijos. Sí, si le parece, doctora, compartimos un pequeño compacto de la palabra de Julieta, que me parece que nos da pie para charlar un montón de cosas con usted. Así que le pido un minutito para compartir esto con el público. Bueno. En mi caso particular fue difícil, yo tomé una decisión quizás en su momento de salir de mi propia casa, creí que era lo correcto, quizás si hubiese estado en ese momento con otro pensamiento hubiese optado por lo que a veces le recomiendo a mujeres que se me acercan, por pedir la exclusión del hogar, donde se le puede pedir a la justicia que te ayude, que el hombre es el que tiene que dejar la casa. Hace poquito logramos, de hecho ayer, el juez me restituyó el hogar conyugal, que fue el último hogar de mis hijos. Si bien me encontré una casa devastada, vacía completamente, hay que renovarla toda, la casa hay que arreglarla, y hay que amoblarla porque quedó devastada y vacía. Tuve una perimetral que fue en un momento específico donde hubo una denuncia de mi parte de violencia de familia y estuvo unos meses que tenía que ver con un tema de que estábamos en un limbo legal en la parte de entrega de los nenes, donde iban a estar, con quién, el cuidado. Bueno, hubo un montón de cosas que... Sí, pasé momentos horribles, espantosos. Entendí que con el tiempo hay cosas que no voy a recuperar, porque para la justicia ya pasó el tiempo. Claro. O sea, para cuando yo me di cuenta de muchas cosas ya era tarde. Hay cosas que perdí y son dinero, no importa. Yo eso lo voy a volver a reconstruir. Sí. Pero bueno, ahora estamos en la parte en donde estamos intimando para que pague los alimentos que todavía no pagó, jamás. Bueno, ahí estaba la palabra de Prandi, que es un poco lo que comentábamos. Doctora, cuénteme usted cómo está hoy la situación entre Julieta y el padre de sus hijos. A ver, la situación entre ellos dos, bueno, se hacen responsables de sus hijos, ¿no? Sí. Hoy casualmente, ayer, Julieta llevó a los chicos a la casa del padre, hace más de un mes que no estaba con el papá. Eso a nivel personal. Siguen comunicándose por las cosas que tienen que comunicarse por sus hijos. A nivel judicial, si querés tomo lo que sucedió el viernes, estuvimos ahí, habíamos iniciado nosotros en febrero de este año la atribución de la vivienda familiar, porque ya era insostenible la situación. El señor utilizaba las dos viviendas y teníamos una audiencia en el mes de abril que no se hizo porque justamente comenzó todo esto de la cuarentena y la pandemia que tenemos. Entonces habilitamos la feria judicial, ahí con una medida cautelar solicitamos la atribución y el juez con muy buen criterio la otorgó. Eso es lo que sucedió. Perfecto. Entrando ahí tuvimos que cambiar cerraduras de todo. Claro. Claro, me ¿Cerraduras, imagino. perdón? Sí, dijo. ¿Las cerraduras? Sí. ¿Por qué? ¿Por miedo? Sí, tuvo el costo económico importante también. Y sí. Claro. No, porque hay que hacerlo. Quería, digamos, ampliar un poco más lo que preguntaba Marina recién, que es cómo se llevan ellos dos, y usted nos cuenta que están teniendo trato. ¿Cómo hacen para tener este trato? Porque, bueno, se denunciaron acá cosas muy fuertes, el testimonio de Julieta fue fuerte, digo, ¿hubo otra vez algún hostigamiento? ¿Hubo algún maltrato en todo este tiempo nuevamente? Lamentablemente sí, incluso delante de mí, mío, en una audiencia en diciembre del año pasado, cuando teníamos que negociar sí o sí, solucionar sí o sí el tema de que Julieta
tenía que irse a Córdoba a trabajar. Sí. Y en un momento que se distrajo el juez necesitaba trabajar, fue a hacer otra cosa y en ese momento, la verdad que sí, sucedió delante mío con Tardi, le hizo un gesto como diciendo que no te da la cabeza, ¿no? Ay, qué terrible. Eso no me lo olvido más, ¿eh? Qué terrible. No, y terrible además pensar que sí. si se anima a hacerlo Delante adelante mío. suyo. Me hago cargo de lo que Claro, cuento. Claro, ¿había algún otro testigo, doctora? No por dudar de su palabra, hago sino cargo de todo lo lo que contrario, ¿no? Por esto decir que La qué coraje este La hombre abogada seguir ejerciendo. estaba Julieta y Sí. estaba... Sí. Estaba la abogada de Claudio Contardi, estaba Julieta y estaba yo. Aprovecho esa situación. Eso, entre otras cosas, violencia en este momento ejerce una violencia económica, está sin abonar absolutamente Nada. nada de los alimentos fijados ya hace un año. Tuvimos que hacer 2 juicios por esos alimentos, el tema de los alimentos, después la ejecución de alimentos. Recién logré notificar después de una cédula bajo responsabilidad de parte actora en el mes de diciembre, se presenta en el mes de febrero y estamos con la ampliación de la liquidación de los alimentos que está debiendo el señor, ¿sí? Esto es a nivel judicial respecto de alimentos. Sí, doctora, y tengo entendido también en su momento, Julieta relató, yo no sé si definirlo como estafa, pero por lo menos una traición que tenía que ver con haber vendido autos, camionetas, propiedades y hacerlo a sus espaldas y que el producido de esas ventas también quedó un poco como en la nebulosa. ¿Hay algo más en litigio de todo esto? Hablo ahora de bienes, además de esta casa que lograron restituir. Respecto de los bienes, sí. Respecto de los bienes, está iniciada la liquidación de la sociedad conyugal. En provincia tenemos 2 etapas. Está la etapa de conocimientos, que es la segunda etapa, y la etapa previa. La etapa previa, que se hace ante un consejero de familia, la terminamos en diciembre del año pasado, sin acuerdo. Y bueno, estamos ahora con la etapa de conocimiento, que es aportar pruebas y demás. Claro. Respecto de la estafa, o la palabra que le quieran poner, Sí. recuerden que Juli había firmado un poder a favor del señor, Cierto. que fue cierto. revocado incluso estando ella viviendo con el señor. Esto fue en diciembre del año pasado, no, del 2018, cuando me conoce a mí. Se vivieron momentos muy tensos desde diciembre, que ella se da cuenta en la situación en que está, hasta que se pudo retirar, que fue el 15 de febrero del 2019. Entiendo. En el mientras tanto, el señor, antes y después, sí, o sea, estando en un matrimonio, tenía un poder y a su vez se manejaba con vehículos que después desaparecieron Eso es registralmente. Es increíble. Eso Doctora, sucedió. sí, No claro. puedo decir que no, porque sucedió. Doctora, Carlos Monti la quiere consultar. Doctora, yo quiero Sí, hola, preguntarle Carlos. 2 preguntas muy cortas pero muy precisas. Primero, ¿qué tal, Karina? Primero, ¿es cierto que el señor Contardi ¿Cómo estás? tendría que haber pagado hasta ahora 1.300.000 pesos de alimentos y que corre el riesgo de que sea embargado? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, yo tengo acá la notificación electrónica del juzgado de familia número 3 de San Isidro, donde obviamente le dan la atribución de una de las viviendas a Julieta. Pero hay algo que me llamó la atención, que dice por el plazo de 1 año a partir del presente. ¿Por qué solamente por 1 año? No sé si la doctora nos Lo está escuchando. desconozco. Voy por la primera pregunta. Sí. Respecto... Sí, siga, ¿me doctora. escuchan? ¿Me Sí, escuchan perfecto. ustedes? Sí, Perfecto. sí. Arranquemos, si le parece, por la pregunta Sí, monetaria de deuda global. Sí. Respecto de los alimentos, así es correcto, se está debiendo la última liquidación que presenté hace la semana pasada, es de 1.300.000 pesos más intereses. También pedí que se fijen astraíntes porque el señor, ante una orden judicial, no está cumpliendo, entonces estoy esperando la resolución esa. Eso por un lado. Y respecto de lo otro, me habías dicho, Carlos, respecto de Porque la era atribución solamente que por se un otorga. año, claro. ¿Por qué la Así salió la resolución resolución. dice que es por el plazo de 1 año? Desconozco. Desconozco por qué nos pone un plazo de 1 año, lo desconozco, pero tendrá algún significado para el juez. No sé, desconozco.
pero quizás sea porque tiene en su juzgado la liquidación de la sociedad. Entonces a lo mejor, digo yo, no soy juez, Claro. pero a lo mejor piensa, quizás con buen criterio, que puede llegar a resolver todo esto si logramos conciliar. Vamos a ver. Doctora, quería saber Claro. si los hijos de Julieta están viendo a su padre y en ese sentido si no están corriendo algún riesgo. Bueno, es un tema muy delicado ese. Entiendo que no van a correr un riesgo si es que Contardi asume la responsabilidad, como asumió en diciembre del 2019, que por ejemplo los chicos no tienen que estar en contacto con la señora, con la pareja actual. No voy a decir el nombre, ya la Sí. conocen todas. Porque así se responsabilizó en el mes de diciembre del 2019 delante del juez y firmó en un acta. Eso está contemplado. Espero que no suceda, porque por ese tema tuvimos que hacer la violencia en el mes de octubre. Claro. Cuando Mateo, el más grande, lamentablemente cuenta que todas las cosas que ya saben, que estarían en todos los medios. Sí. Sí. Que vivía como vivía, que dormía como dormía, que Roquito también ha pasado todo eso. O sea, esperemos que no incumple. Eso por un lado. Y me habías dicho otra pregunta. No, esas dos. Discúlpame, me olvidé. No. Sí, esas y sobre esto que le preguntaba Franco, en su momento, digamos, el pedido de Julieta fue no vincularlo con la nueva pareja del papá de los chicos. Esto tiene que ver con que ella manifestó Pero no es, algún tipo... no es por capricho. No, por eso ¿pero por qué? justamente, claro, el por qué sería la pregunta, doctora. No. ¿Qué pasó ahí que a El por Julieta qué- le da miedo que Bueno, sus hijos si se ustedes vinculen van- con esta mujer? No es la mujer solamente, fue la situación que se atravesó en ese momento. Les pido por favor que recuerden lo que sucedió en el mes de octubre, si mal no recuerdo, mi memoria creo que 18 de octubre, no recuerdo bien, no, un poquito antes, 11 de octubre, Julieta descubre, porque Mateo explota en llanto y se lo termina contando, que él no vivía con el papá solamente, que vivía con otra señora, que dormía en una cama con una criatura de 11, 12 años, juntando las camas cuando no tiene necesidad, y que Rocco dormía en el medio del papá y de otra señora, con 3 años de edad, como tenía el año pasado. A su vez se sumó que a Mateo le hacían decir respecto de su mamá la tilinga y un montón de cosas más. Entonces, por eso se pide la medida de protección Qué familiar. espanto, por favor. Eso sucedió el año pasado. Sí, muy duro. Bueno, doctora, la liberamos, sé que tiene... Por eso, o sea, hoy en día los chicos... Sí, Bueno, está bien. sí, no, si Te quiere decía que hoy en día completar, los chicos sí. tienen deseo de estar... No, te decía que los chicos hoy en día tienen deseo de estar con el papá, por supuesto es el papá. Son chicos chiquititos. Y ella en todo momento siempre preservó el vínculo ese que tienen con el papá. Es cierto. Después todo lo otro es, como bien lo dijo Julieta el día en el programa de Mirta Legrand, pero con Juana Viale, que ella va a poder recomponer toda esa economía. Pero bueno, tenía que cuidar a los hijos cuando se tuvo que ir de esa casa. Sin dudas, sin dudas. Bueno, gracias doctora, ha sido clarísima en todo lo que nos contó. Sabemos que tiene una No, de reunión nada. con Julieta y bueno, ojalá que todo esto llegue a buen puerto. tengo Mándele que salir corriendo. nuestro cariño y nuestro abrazo a ella, que es una guerrera, una luchadora por sus Muy hijos. bien, les digo. Gracias, gracias doctora. Totalmente, una gladiadora, una La verdad que mujer sí. fuerte. Gracias. La verdad que sí. Chau, chau. Gracias, la doctora Karina Barrios, representante legal de Julieta Prandi.